Bien amigos, y a esta hora vamos a conversar con Javier Paulini. Él es director general de Focalización e Información Social del MIDIS, a quien damos las buenas tardes de este Huancayo Canal 21. Buenas tardes, señor Javier Paulini. Buenas tardes, ¿qué tal? Un gusto conversar con ustedes y con todos los televidentes. Señor Javier Paulini, queríamos preguntarle, tenemos entendido que están en un empadronamiento masivo tanto en Junín como en Huancavelica. La información que tenemos es que aquí en Junín hay 25 distritos. Usted nos dará mayores detalles. Este empadronamiento Sí, claro. masivo en Junín y Huancavelica tiene por objetivo... Primero, efectivamente, este empadronamiento en realidad es un empadronamiento que se realiza con 228 distritos en todo el país, ¿no? Junín, Huancavelica, efectivamente son las regiones, parte de las regiones. En realidad vamos a llegar a todas las regiones en 228 distritos. El objetivo de este empadronamiento es que las personas puedan obtener una clasificación socioeconómica que les permite luego acceder a los principales programas sociales, como Juntos, Pensión 65, ¿no? Beca 18, el programa de empleo temporal del Ministerio de Trabajo, y, digamos, algunos de los bonos, algunas de las ayudas, ¿no? que se reciben. Parte de la problemática de por qué hemos implementado estos barridos es porque había una cobertura muy baja de este padrón. Es decir, las personas no eran visibles, ¿no? Entonces, claro, uno veía estas imágenes de personas que, a pesar de que vivían en condiciones muy pobres, ¿no? Nunca recibieron efectivamente los bonos, ¿no? Y era porque nunca habían estado registradas en este padrón general de hogares, en este PGH, ¿no? Que es el registro, como digo, que hace visible efectivamente a las personas. Interesante, porque hasta donde entendemos hay un empadronamiento que lo venía efectuando, entiendo yo, las municipalidades. Lo que deduzco de lo que usted Claro, dice claro, es no, y que esto es parte, es pequeño, falta ampliarlo. Señor claro, Javier no, Paulini, a ver, ¿cómo se logra clasificar a un hogar si este es no pobre, pobre o pobre extremo? ¿Cuáles son las características que tiene que por tener su, este hogar para que una vez esa información que ustedes tengan, ellos puedan acceder a los programas sociales que usted ha mencionado? Por supuesto. Primero, lo que usted mencionó, en realidad esta es una operación adicional, complementaria a la labor que ya vienen realizando los gobiernos locales desde hace mucho tiempo, ¿no? Las ULES en realidad son las que, digamos, hace más de 10 años efectivamente levantan la información con la que se permite dar clasificación socioeconómica. El empadronamiento masivo que estamos haciendo ahora, ¿no? Es una metodología adicional, ¿no? Que es no esperar a que las personas vengan, que también hay un requerimiento a demanda, también la idea es poder ir, ¿no? A las zonas más vulnerables y poder empadronarlos de manera masiva. ¿En qué consiste el empadronamiento? Es sencillo, ¿no? Lo que se hace es levantar dos fichas, dos cédulas, ¿no? Una es una ficha donde se registra la información de todos los integrantes del hogar y una segunda ficha donde se registra la información de las características de la vivienda y algunos datos de las personas. En base a esta información, ¿no? Y con, digamos, métodos estadísticos, digamos, utilizados internacionalmente, es que el MIDIS logra dar una clasificación socioeconómica, ya sea pobre, pobre extremo o no pobre. Y también utilizamos bases de datos administrativas, es decir, esta información la cruzamos con información de las planillas, ¿no? Del Estado, cruzamos con la información de la tenencia de seguros de salud privados, ¿no? Con la información de eh, digamos, de propiedad de autos vehiculares, pero lujosos, ¿no? Entonces, a partir de eso también, ¿no? Se hace un cotejo con esta información y a partir de eso se determina la condición socioeconómica de las personas. Iniciando la conversación, usted decía que van a hacer esta focalización en 228 distritos, ¿verdad? Así es, son 228 los distritos, distritos de ¿no? las ciudades.
228 distritos, así es. Este año el objetivo, ¿no?, de este empadronamiento masivo son 2.2 millones de hogares, ¿no? Y se hacen en 228 distritos de todo el país, que son distritos de las ciudades principales, porque como les decía, uno de los problemas principales que tenemos ahora en el registro es que las zonas urbanas más bien son las que no están coberturadas. Esa pobreza urbana que además recientemente se ha incrementado, se ha visto, ¿no?, más desfavorecida efectivamente, ¿no?, es las personas que no están registradas, que no están en el padrón, que no son visibles, como decimos. Por eso es que ha habido una intervención especial, ¿no?, una operación a través de Barrido para levantar esa información de la clasificación socioeconómica, esos datos que van a permitir ese diagnóstico que es necesario para que las intervenciones del sector público puedan efectivamente darse. Este trabajo que usted está comandando dentro de este programa del MINIS ya empezó y hasta cuándo van a recoger la información. Primero, empezó en realidad el año pasado con 60 gobiernos locales. Este año estamos continuando. Estamos yendo a las zonas más pobres de estos distritos, ¿no? El INEI lo que ha hecho es estratificar cada uno de estos distritos de las grandes ciudades en estratos, ¿no? Del estrato 1 hasta el estrato 5. El estrato 1 es el más pobre, ¿no? Hasta el estrato 5, que es el menos pobre. Este barrido va a ir uno al estrato 2 y al estrato 3, que es donde hay vulnerabilidad, ¿no? Entonces, en esas zonas vamos nuevamente a hacer un barrido y a levantar la información completa. Este barrido está empezando ya esta semana en algunos distritos, ¿no? Y el empadronamiento termina en julio, ¿no? Los recursos en realidad han sido entregados para ser ejecutados a lo largo de todo el año, pero nosotros hemos pedido a los gobiernos locales que puedan implementar sus actividades hasta julio, porque entenderán que es indispensable efectivamente tener cuanto antes esta información para que las personas puedan, como digo, acceder a los programas y a los subsidios del Estado, ¿no? Cuanto antes es mucho mejor que esta información, como digo, sea visibilizada. Señor Javier Paulini, ¿algo más que cree usted deben conocer los televidentes de Canal Sí, 21 sí, sobre este pedirles tema? pedirle a la ciudadanía que efectivamente cuando vengan los empadronadores los puedan recibir y esas personas van a estar correctamente identificadas, ¿no?, con una indumentaria de la municipalidad donde va a verificarse que efectivamente están en el marco del sistema de focalización de hogares, ¿no?, un chaleco, un gorro, ¿no?, un photocheck. Y es muy importante que efectivamente las personas, por favor, tengan a mano los DNIs de todas las personas que viven en el hogar, porque ese es el instrumento principal para hacer el empadronamiento. Si tienen la información de los DNIs, no el DNI a la mano, vamos a proceder muchísimo más rápido, ¿no? Y que en realidad los municipios están haciendo promoción, campañas respecto de las zonas donde están haciendo para que las personas sepan efectivamente y puedan, digamos, recibir a los empadronadores y brindarles toda la información. Esta información es dada la necesidad, ¿no? Es una información protegida, es básicamente, como digo, para que el Estado pueda asignar mejor esta información, así que no es una información que va a estar, ¿no?, estando en bases de datos, no, es una información que está correctamente protegida, ¿no?, y que además tiene todas las garantías del Estado de la protección de datos personales que efectivamente damos a esa información. Como digo, lo más importante es que las personas, ¿no?, estén efectivamente registradas para que sean visibles. Esa es la consigna, ¿no?, visibilizar las personas para que puedan ser objeto de las intervenciones del Estado. Una vez mencionaron, o sea, esta es la idea de un buen diagnóstico. Un buen médico lo primero que hace es diagnosticar. Esta información les ayuda al sector público a hacer ese diagnóstico para que después puedan las intervenciones ser mucho más efectivas y llegar a quienes tienen que efectivamente llegar. Le traslado la pregunta en la parte final de esta conversación, señor Por Javier favor. Paulini. Habló de un barrido, digamos, cuando hacen el censo, es decir, digamos, en Huancayo, todos los distritos de Huancayo, ustedes ya tienen más o menos ubicados algunos lugares. Es muy similar al proceso de un censo, solo que hay que tener en cuenta una diferencia. En este caso, ¿no? Esta es una declaración jurada. Los censos generalmente tienen un objetivo más de, como decimos, es
contar el número de personas que están en una vivienda para tener una idea de la magnitud, ¿no? En este caso es un registro administrativo, es decir, las personas a partir de esta información, efectivamente, como digo, esta información no sirve para que el Estado, ¿no? Ya sea el gobierno nacional a través de sus programas, el gobierno regional, el gobierno local, puedan, ¿no?, identificar la problemática de las personas y puedan brindar, ¿no? Pero nuevamente, la diferencia es que en este caso es un registro, es un proceso, una base de datos completamente protegida, donde van a estar efectivamente registradas las personas. Pero el proceso es básicamente el mismo, es una ficha además muy similar a la ficha que se levanta en el censo. Aquí tenemos, por ejemplo, dentro de la información que usted me ha enviado, que está la Municipalidad Provincial de Huancayo. Es decir, en Huancayo también se va a hacer este barrido. Lo que también me preguntan En el es, o caso de sea, Junín, la casa meta, por casa en Huancayo, todos los distritos, ¿algo así es? como le digo, en el caso de Junín, ¿no? La meta son casi 92.000 hogares, 91.836 hogares, ¿no? Y van a ser 23 gobiernos locales los que hemos priorizado en el caso de Junín. Están San Ramón, Chilca, Huancayo, Tarma, Huancán, Perené, Pichanaki, Pangua, Chanchamayo, Sicaya, Satipo, Chupaca, Pilcomayo, San Agustín, La Oroya, El Tambo, Jauja, Hualgas, Yaullo, Sausa, Guayucachi, Santa Rosa de Saco y Sayapanca, ¿no? En general hay un presupuesto para esta región de 1.7 millones de soles. Cada una tiene una meta efectivamente. Por ejemplo, en el caso de Huancayo, la meta son 7.057 personas que viven en estas zonas, como le digo, que son esas áreas que han sido identificadas con línea a nivel de manzanas en los estratos 1, 2 y 3, efectivamente. No es todo el distrito de Huancayo, sino estas zonas que han sido identificadas, ¿no?, como de mayor pobreza y vulnerabilidad, ¿no? Y es básicamente en la zona urbana donde están haciendo estos operativos. Perfecto. Muy bien. Al señor Javier Paulini, director de Focalización e Información Social del MIDIS, muchas gracias por su aporte al Canal 21 A aquí en ustedes. Huancayo y muy buenas Y tardes. no se olviden de recibirlos. ¿Ya? Hasta luego. Muchas Muy gracias. gentil.